Les damos la más cordial bienvenida al Centro Vivencial de Psicoterapias. Mi nombre es Claudia Vital. En unos minutos estará con ustedes Nicandro Ábalos. Él es el director general del Centro Vivencial de Psicoterapias. Nosotros somos una empresa con responsabilidad social y conciencia ecológica. Somos líderes desde hace más de 10 años en la capacitación para el desarrollo humano, terapia y servicio a la comunidad. En realidad nosotros tenemos varias especialidades. Una de ellas es una especialidad que se llama especialidad en terapia de pareja. Y estos temas que vamos a ver el día de hoy forman parte de la misma. Así que nos da mucho gusto. Estaba viendo que parte de ustedes nos están contando quiénes son, a qué se dedican. Síganlo haciendo, compártanos. ¿Por qué les interesa este tema? ¿Ok? ¿Qué esperan de él? Bueno, pues sin más preámbulos, voy a dar inicio, voy a ceder la palabra al profesor Nicandro Ábalos. La sesión de hoy está pensada para tener una duración de 1 hora y después pasar a un espacio de preguntas y respuestas. ¿Cómo funciona esto? Ustedes van a ir escribiéndonos las preguntas que tengan a lo largo de la sesión para que posteriormente nosotros podamos darles respuesta. ¿De acuerdo? Ya estoy viendo aquí algunas preguntas. La manita que tienen en el panel de control, lo único que tienen que hacer es darle clic y listo, ¿ok? En caso de que quieran hacernos algún comentario o algo. Genial. Bueno, pues denme un segundo. Hola, Nicandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Nos estás escuchando? Te escuchamos, Nicandro, adelante. Hola, hola, Nicandro. ¿Ya? Ok, ya puedes iniciar. ¿Ya puede hablar? Ya. Bueno, muy buenas noches, amigas y amigos que acuden el día de hoy, esta noche invernal, a este webinar que con mucho entusiasmo y mucha dedicación hemos preparado para todos ustedes que lunes a lunes nos van siguiendo en esta serie de conferencias sobre diversos temas de psicoterapias. Para el Centro Vivencial de Psicoterapias, pues es un gusto poder compartir con todos ustedes este trabajo de reflexión que va acompañado también de una parte de retroalimentación. Seguramente ya les habrá comentado Claudia cuál va a ser la dinámica. Primero que nada, abrimos con la exposición del tema, terapia para infieles, y después de aproximadamente 55-60 minutos, nosotros abrimos un espacio para conocer sus comentarios, sus dudas, preguntas e irlos resolviendo. Bienvenidos, pues demos paso a este tema controvertido, este tema interesante, este tema que se presta pues, muchas veces a la broma, al comentario chusco, al chiste, que es la infidelidad, aunque en verdad es un tema muy serio, de gran importancia, pero bueno, como somos los mexicanos y muchos otros más en este planeta, bueno, pues también podemos tomar las cosas con buen humor y con buena actitud. Bueno, básicamente el hilo conductor de esta conferencia, de esta charla, pues va a ser reflexionar junto con ustedes sobre este tema de la infidelidad, un tema de importantes implicaciones socioculturales, psicológicas, familiares, sociales, etcétera. Vamos a ofrecer elementos pues, para dar una definición, una aproximación, una descripción de lo que es la infidelidad. Vamos a hablar de los tipos de infidelidad, vamos a referirnos un poco a causas, cuáles las razones por las cuales se dice que los hombres somos infieles y por las cuales se dice las mujeres son infieles. Y bueno, sabemos que la infidelidad, siendo un tema
muy problemático para los terapeutas, muy problemático para las personas que lo viven, no necesariamente tiene que llevar a la ruptura de la pareja. Existen opciones y bueno, como terapeutas vamos a presentar alguna posibilidad de arreglo, alguna posibilidad de reconstruir la relación siguiendo la ruta de la terapia de la infidelidad. Básicamente, esos son los objetivos que nos animan el día de hoy para exponerlos ante ustedes. Y desde luego, en relación a esos objetivos, pues derivamos un temario, como el que aparece aquí en sus monitores o en sus celulares. Bueno, tenemos la infidelidad en rojo y negro, es decir, viendo sus polaridades, viendo sus matices, viendo esa parte oscura de la infidelidad y esa parte pasional. Entonces, por eso hablamos en este sentido de lo rojo y lo negro de la infidelidad. Pues vamos a hablar sobre la infidelidad, si está relacionada con la crisis de un modelo tradicional de pareja, un modelo tradicional de pareja que tuvieron las generaciones que nos preceden. Y bueno, las cosas están cambiando, todo cambia, las personas cambiamos, sus instituciones, las organizaciones cambian también, y bueno, estos cambios no son tan suaves, tan tersos, a veces entran en procesos de crisis, y los grandes edificios conceptuales, culturales, se resquebrajan. Y bueno, vamos a plantearnos también en este rojo y negro, si la infidelidad deviene, se origina en una crisis de la pareja, o bien esta infidelidad es la que crea nuevas o mayores o más profundas crisis en la propia pareja. Bueno, aquí siguiendo con el contenido, vemos a la infidelidad, como decía, un tema complejo, un tema difícil para trabajar en terapia, un tema difícil para aceptar y asimilar. Entonces, bueno, siguiendo una vieja metáfora, le pusimos una realidad dura de pelar, un título que nos recuerda un poco algo a los Óscares, que bueno, que ayer hubo esta entrega, bueno, que concentró mucho interés y mucha atención por parte de la audiencia. Vamos a definir y a dar una tipología de la infidelidad. Como mencionaba, vamos a hablar y a describir este vínculo triangular, cómo esta relación diádica pasa a ser un vínculo triangular de consecuencias complicadas. Y bueno, en este vínculo triangular al menos hay tres. La persona, el engañador o engañadora, que igual es alguien que traiciona, el engañado o la engañada, y un tercero en discordia, y cada quien tiene su parte, cada quien tiene sus características, y cada quien entra en sus procesos. Bueno, finalmente nos preguntamos qué hacer con los infieles. Sabemos que es un problema complejo, pero no hay que arredrarnos. Tenemos que ofrecer opciones como terapeutas, y bueno, pues ahí está. Es muy importante un planteamiento, una conclusión de esta conferencia que les adelanto desde ahora. Creo, y aquí en el Centro Vivencial creemos, que la mejor forma de trabajar la infidelidad es combinar una terapia individual con cada uno de los integrantes de la pareja para ver cuáles son sus situaciones individuales, sus tipos de personalidad, su historia, sus aprendizajes buenos y malos que llevan a esta crisis y a esta infidelidad en la pareja, y también ver el aspecto mismo, ver la pareja por dentro. Cómo son sus interacciones, cómo son su comunicación, cómo sus ciclos, sus áreas, en fin. Por eso hablamos de una terapia individual y una terapia de pareja. Indudablemente también el tema de la infidelidad incide en la familia. Desde luego, en los hijos de esta pareja si los tienen.
también en los padres o abuelos, bueno, tiene impacto estas crisis de la pareja. Y bueno, una forma de complementar el trabajo a veces es incluir la terapia familiar. Bien, bueno, mencionaba que la infidelidad es un tema complejo, es un tema lleno de dilemas, lleno de falsos dilemas. Es un tema que mueve al debate, que mueve a la discusión y que mueve al conflicto. Entonces, primero que nada, podemos hablar de un doble discurso de la infidelidad. Se menciona con insistencia que la infidelidad lleva a la separación y divorcio de una gran cantidad de parejas, lo cual, bueno, pues pone en serias dificultades a la institución familiar. Se habla también de que la infidelidad es una transgresión a normas, como pueden ser normas civiles, normas religiosas. Se habla también de que la infidelidad tiene muy difíciles consecuencias emocionales, mentales, psicológicas para los implicados en ella. Y todo esto en conjunto nos hace ver a la infidelidad como algo no deseable para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Y sin embargo, junto a esta serie de planteamientos, encontramos una realidad incontrovertible. Todas las personas, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos tropezamos una y otra vez con la infidelidad. Pongan un poco de atención en las canciones que se escuchan en la radio, sean canciones de banda, sean baladas en español o en inglés, sean canciones de rock pop. La infidelidad está presente. ¿Cuántos temas de películas y de obras de teatro y de novelas no están relacionadas con la infidelidad? ¿Cuántas personas de las que nos rodean han estado involucrados en eventos de infidelidad? Tal vez nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros conocidos, tal vez nosotros mismos. La infidelidad es una realidad omnipresente. Hay una gran danza de cifras que nos hablan de este fenómeno. Y bueno, pues esto da cuenta de que no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando, valga la expresión, ahora que está de moda el tema de la influenza, estamos hablando de un asunto epidemiológico. La infidelidad quizá sea una de las epidemias socioculturales, biopsicológicas de nuestro tiempo. Y bueno, y mientras unas personas defienden la fidelidad como lo hace la ley, como lo hace, por ejemplo, el credo cristiano, otros nos hablan de la importancia de, por ejemplo, plantear la existencia de matrimonios abiertos. Otros nos hablan del poliamor. Y entre todo esto hay una gran gama de posibilidades de infidelidad. Infidelidad ocasional, infidelidad de una relación paralela de años. A veces muere primero la esposa que la otra pareja, el esposo que el otro integrante de ese vínculo triangular. Hay relaciones larguísimas de infidelidad. Y bueno, hay diferentes tipos de infidelidad, como lo veremos. Y entonces, ¿qué hacer con este doble discurso? ¿Qué hacer con este doble discurso que muchas veces enmascara una doble moral? Que se aplique la ley para los otros. O bien, en este mundo todos menos yo son infieles. Entonces, bueno, planteémonos con mucha seriedad este tema y veamos sus dilemas y veamos sus polaridades y veamos cómo se resuelven esos dilemas y cómo se integran
dichas polaridades. Vamos a ubicar la infidelidad en un contexto. ¿Sí? Y este contexto, al que ya me he referido en otras ocasiones, muestra que el modelo tradicional de la pareja, tal como existió en la segunda mitad del siglo pasado, pues paulatinamente ha entrado en crisis. En este modelo tradicional del 1950, quizá un poco antes, se hablaba de una pareja donde había roles bien definidos, el hombre proveedor, la mujer cuidadora del hogar y de los hijos, donde había una división del trabajo en ese sentido, donde esta relación era indisoluble, recuerden esa asistencia, juntos hasta que la muerte los separe, donde había esta finalidad del matrimonio de la procreación y el mantenimiento de la especie, lo cual limitaba la posibilidad del disfrute del sexo. Se hablaba también de la exclusividad. La relación de pareja tendría que ser algo exclusivo. Y bueno, de alguna manera ese es uno de los elementos más fuertes de los que persisten. Pero este modelo de parejas heterosexuales fue entrando en cuestionamiento y bueno, cada día es más alto el número de divorcios, cada día es más constante este fenómeno de los amos de casa y la mujer proveedora. Cada vez es más evidente que, bueno, la sexualidad no solamente es una posibilidad de la procreación, sino es algo que también puede ser disfrutable. Y bueno, cada vez es más evidente que la exclusividad está siendo cuestionada por generaciones de empuje, generaciones que son partidarias del cambio. Ese modelo que se está deteriorando, ese edificio que se está debilitando, es el gran marco en donde nosotros ubicamos la infidelidad. Y entonces la infidelidad empieza a cobrar un sentido. Es una pieza más de un rompecabezas sociohistórico, cultural, psicológico, biológico de la relación diádica de la pareja, ya sea heterosexual, ya sea homosexual. Entonces, cuando nosotros hablemos de la infidelidad, les pido que tengamos esta conciencia de que no hablamos de infidelidad en el vacío. Hablamos de infidelidad dentro de un contexto, y ese contexto permea mucho, ahonda y profundiza las crisis de las relaciones de pareja, y en este sentido, bueno, pues la infidelidad es una de ellas. Bien, bueno, pues aquí tenemos en sus monitores esto que yo les comentaba. Aquí está este modelo de pareja que entra en crisis por una sociedad que se moderniza, por una sociedad más reflexiva, por una sociedad altamente tecnologizada, pero también por una sociedad diversa, una sociedad heterogénea. ¿Cómo sería la sociedad mexicana? Pensemos en las parejas de las grandes ciudades, pensemos en las parejas indígenas, en las parejas rurales, en las parejas de la sierra y en las parejas de la costa. Bueno, hay una diversidad de parejas y bueno, en este mundo globalizado por las formas de comunicación, encontramos que este modelo de la pareja tradicional está deteriorándose. Y bueno, surgen esas nuevas expectativas que ya había comentado. También con este propósito de ir ubicando la infidelidad,
Ya lo hicimos en un contexto histórico y sociocultural. Ahora también pensemos que la infidelidad está dentro de un ciclo, está dentro de un proceso de pareja, de formación o destrucción de parejas, o como dicen por ahí, dentro de un ciclo de acercamiento y alejamiento de las parejas. En las relaciones de pareja, lo sabemos todos, pasan por diferentes etapas. Y en cada una de estas etapas, bueno, pues la infidelidad va tomando relevancia. Obviamente, bueno, pues en todas relaciones empieza con un conocimiento superficial, como se ve en esta escalera. ¿Qué pasa después para una amistad? Y que bueno, después aparece algo importante ya para la vida en pareja, que es la atracción. Empiezo a fijarme en alguien. Empiezo a pensar que puedo hacer una relación de pareja con ese alguien sin saber si esta relación es efímera, es duradera o bien es una relación que me va a proporcionar placer o dolor o me va a resultar indiferente en el transcurso de la historia. Pero cuando esta atracción nos lleva a un escalón siguiente, cuando ya logramos un encuentro más completo, un encuentro pasional, un encuentro romántico, cuando ya trascendimos la amistad y la atracción y tuvimos una vida, una relación sexual y además compartimos momentos, eventos de romanticismo, entonces podemos decir que la pareja empieza a constituirse porque ya estamos en pleno ciclo de enamoramiento. El cóctel químico cerebral, el cóctel químico de los neurotransmisores está en marcha y bueno, después de haber vivido la pasión y el romanticismo, en esta idea de seguir adelante, la pareja pasa al compromiso. Un compromiso que es un compromiso individual, es un compromiso de pareja y muchas veces es un compromiso que se hace mediante un ceremonial, como puede ser un ceremonial religioso o de orden jurídico. Y bueno, en este momento la pareja entra en una fase muy importante que es la de mantener ese compromiso. A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, mantener ese compromiso. Decían las abuelas, cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Entonces, bueno, eso eran las parejas sin compromiso. Una pareja con compromiso en las vicisitudes, en los avatares de la vida, se mantiene firme, se mantiene constante y bueno, viene después de un proceso de desgaste, la posibilidad de un conflicto y si este conflicto no es resuelto, nos lleva a la separación. Y bueno, pues esta es parte de el ciclo de acercamiento, alejamiento de la pareja. Y bueno, después de la separación ya viene el olvido, en fin, hay diferentes formas de ver este ciclo. Desde el punto de vista de la infidelidad, hay 3 peldaños de esta escalera que nos son muy importantes. Ya vivimos la pasión, ya vivimos el romanticismo, entonces entramos a un acuerdo de vida en pareja. Desde el punto de vista por ejemplo, psicoanalítico, la terapia psicoanalítica de pareja nos puede decir que nosotros tenemos acuerdos conscientes e inconscientes y que dentro de esos acuerdos hay zonas de avenencia y zonas de desavenencia. Y bueno, ver las cosas así, bueno, nos pone en alerta para precisar que aparte de un acuerdo explícito, que aparte de un acuerdo signado legalmente, hay otro tipo de acuerdos tácitos, dirían los psicoanalistas inconscientes, que ahí
hay zonas de avenencia, todo marcha bien, y de desavenencia, son fuentes potenciales de conflicto. En este acuerdo tácito, en este acuerdo muchas veces expresado, muchas veces dialogado por la pareja, encontramos dos cosas. Uno, la decisión de unirse en pareja. Y dos, entre otras, pero destacando esta idea de una exclusividad en lo que se refiere al aspecto sexual y en algunos casos una exclusividad en lo que se refiere al aspecto de la intimidad, al aspecto del romanticismo, al aspecto emocional. Esta base, para crear un proyecto de vida en pareja, necesitamos este tipo de garantías. Decir, sí, ya estamos formando esta relación diádica, y esta relación diádica nos comprometemos a llevarla adelante, hacia arriba por la escalera, y bueno, esto requiere de una exclusividad. Esto es uno de los remanentes que queda del viejo modelo conservador que describía hace unos momentos. Y bueno, aquí se formula un acuerdo, un convenio, y si lo cumplimos, somos fieles a ese convenio. Si no lo cumplimos, empieza a surgir la infidelidad. Y no solamente hablemos de fidelidad o infidelidad en términos de engaño y de traición. También recordemos que la palabra fiel y la palabra infiel tiene que ver mucho con la fe. No me refiero a la fe religiosa, sino a la fe en un proyecto, a la fe en un camino, en una posibilidad existencial, a la fe en una apuesta que estamos formulando a compartir la vida con alguien y hacer feliz a ese alguien y hacernos felices a nosotros mismos. Eso también forma parte de una fidelidad vista más allá de ese rojo y negro al que me refería anteriormente. Tengamos fe en la relación. Toda relación es como una semilla. Si cae en buena tierra, esa semilla se hará árbol y se hará bosque. Y bueno, tendremos una vida mejor. Lamentablemente, la convivencia diaria, los conflictos cotidianos, la falta de aprendizaje para una buena comunicación, la falta de conocimientos para una buena interacción de pareja, nos lleva al desgaste, nos lleva a la irritabilidad, nos lleva a la diferenciación, nos lleva a los desencuentros. Se hacen más evidentes este choque de trenes, que son las familias de donde provenimos, este choque de trenes de las creencias, valores y expectativas de nuestras familias de origen, y que cada uno de los integrantes de la pareja representa. Agreguemos el estrés, la depresión, la ansiedad de la vida cotidiana, las dificultades económicas, cambia la paridad del peso, hay desempleo, en fin, hay marchas en las ciudades, problemas políticos. Agreguemos el estrés de la misma vida social agitada. Esto nos hace difícil mantener ese compromiso. Y cuando no lo logramos, pasamos al siguiente escalón, un escalón no deseable, que es el conflicto. Y una de las formas que aparece en estas dificultades de mantener el compromiso que llevan al conflicto es el surgimiento de la infidelidad. Es el paso de una relación diádica a un vínculo triangular. Esos triángulos perversos, como le llamaron algunos autores, con cierta carga emocional, tal vez prejuiciosa, pero bueno, esos triángulos sociales que, bueno, contradicen ese acuerdo original que fue el fundamento de la pareja. Y bueno, aquí es donde escribimos la infidelidad.
en la dificultad para mantener este compromiso que habíamos hecho de exclusividad y de lealtad. Y bueno, vistas así las cosas, de acuerdo a esta escalera del ciclo de acercamiento, alejamiento, ¿qué podemos decir? La infidelidad es crisis en sí misma. La infidelidad es consecuencia de una crisis precedente, o la infidelidad desencadena una crisis posterior en lo que sigue de las relaciones de pareja. Hay un hecho que todos los terapeutas de pareja sabemos: las crisis no se generan de la noche a la mañana. Las crisis en las parejas tienen una historia. Las crisis en las parejas tienen un proceso. La infidelidad no es la excepción. La infidelidad se va gestando mucho, mucho antes, quizá, de que los dos integrantes de esa pareja se conozcan. Pero la propia dinámica del proceso de la vida en pareja también va acrecentando y va acumulando las dificultades hasta que vienen estas posibilidades de incluir a un tercero en la relación, con lo cual se viola el acuerdo. Lo que sí es cierto es que si realmente ambos se comprometieron a ese acuerdo y uno de ellos o ambos lo viola, la pareja entra en una crisis mayor, en una crisis más profunda. Si nosotros somos terapeutas y si nosotros queremos dedicarnos a la atención de pareja, debemos tener muy en cuenta que esta relación diádica tiene un proceso, tiene una serie de componentes, tiene un ciclo. Y bueno, todo esto es muy importante conocerlo para saber cómo vamos a conducir la intervención en la terapia de pareja. Aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias, después de más de 12 años de experiencia de impartir la especialidad en terapia de pareja, sabemos de la importancia que tiene conocer cuáles son estos componentes de la pareja: el componente individual, el componente biocultural, el componente social. ¿Qué tanto tiene que ver la evaluación cognitiva y la evaluación afectiva que vamos haciendo cotidianamente uno del otro? ¿Cómo son los ciclos vitales de la pareja y la familia? Tenemos que conocer qué impacto tiene cada uno de los tipos de personalidad en esta relación de pareja. Y todo ello, además de la tipología de las relaciones de pareja, todo ello, insisto, tiene que ver con una crisis de infidelidad y su proceso, a veces largo, muy largo, de gestación. Porque creemos que la infidelidad puede darse de la noche a la mañana y igual resolverse en 24 horas. Créanme que algo que más nos exige en la terapia de pareja es este tema de la infidelidad. Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando en ello. Bueno, veamos este título: una realidad dura de pelar. Es este enigma, esta situación compleja a la que los terapeutas de pareja nos enfrentamos. Bien. A partir de unas décadas se planteó una distinción entre los tipos de infidelidad. Se habló de una infidelidad sexual y se habló de una infidelidad emocional. Esta forma de ver las cosas es un tanto
un intento de separar, un intento de dividir. En realidad, bueno, ponemos aquí esta división, pues para compartírselas a todos ustedes, que muchos de ustedes ya la conocerán. Se habla de una infidelidad sexual cuando hay una conducta de infidelidad sexual. La conducta sexual son todos aquellos eventos conductuales que tienen como finalidad el logro de un orgasmo. A veces algunos se quedan a la mitad, bueno, pero esta es la intención. La infidelidad emocional tiene mucho que ver con el aspecto de la intimidad. La intimidad, como la extendía Steinberg en su triángulo de pasión, intimidad y compromiso, tres componentes de una relación de pareja. Esta intimidad en donde hay cercanía, en donde hay autodivulgación, en donde hay apoyo, en donde hay comprensión, en donde podemos sentirnos que contamos con el cobijo, con el apoyo, con la contención de alguien. Bueno, pues esto sería una infidelidad emocional. En realidad, para quienes creemos en la complejidad, para quienes creemos en la visión holística de un ser humano, no hablamos de una infidelidad sexual y una infidelidad emocional, sino hablamos de la infidelidad como un fenómeno holístico. En todos los procesos de infidelidad hay componentes sexuales y hay componentes emocionales, entendiendo la sexualidad no únicamente como un contacto genital, sino como todo una relación que involucra igualmente a la persona, no solamente en sus relaciones de sexos, sino también en sus relaciones de género. Entonces, busquemos la idea de trabajar con un concepto holístico, un concepto complejo de la infidelidad, trascendiendo esta división, pues que es válida para muchos, pero que cuando estamos en el consultorio, cuando estamos frente al paciente, nos damos cuenta que ambas están imbricadas una en la otra. Bien, ¿qué decir? Las causas de la infidelidad. Hay un larguísimo inventario de causas, tanto de la infidelidad masculina como de la infidelidad femenina. Los diferentes enfoques, por ejemplo, el psicoanalítico, el cognitivo-conductual, el sistémico, el humanista, el gestáltico, etc., presentan una serie de causas para hablar de la infidelidad masculina y de la infidelidad femenina. A veces podemos hablar de causas intrapareja, o algunos le llaman intraconyugales, o causas extrapareja, algunos le llaman extraconyugales. Dentro de las causas extraconyugales, o sea, lo que está fuera del núcleo mismo de la pareja, bueno, pues encontramos este modelo en crisis que ya describía hace unos momentos, por ejemplo, poniendo énfasis en una mayor participación de la mujer en la educación y en el trabajo y en puestos directivos y en puestos de mando y en puestos claves para la economía y las empresas, también para la gestión pública. Bueno, pues esto trae un aumento, se dice, de las posibilidades de infidelidad. Porque cuando los psicólogos sociales nos hablan de los posibles escenarios de la infidelidad, se refieren a que uno de ellos es el trabajo. Y bueno, cuando en los nichos laborales hay más mujeres, bueno, pues la cercanía, la comunicación, a veces la competencia misma acerca a las personas. Y sabemos que muchas veces cada persona
pasa más horas en su trabajo que con su pareja o su familia. Entonces, bueno, la llegada de la mujer, su mayor presencia en el trabajo, lleva a mayores índices de infidelidad. Y si se fijan, en todo este tema de la infidelidad hay divisiones muy tajantes, ¿no? Causas extraconyugales, causas intraconyugales, causas de la infidelidad masculina, causas de la infidelidad femenina. Es el rojo y negro de la infidelidad. Realmente, una de las conclusiones que también quisiera que extrajéramos sería justamente la de decir, hay que tener una visión holística, hay que dejar a un lado los reduccionismos y los divisionismos en estos temas que en lugar de clarificarnos, oscurecen su comprensión y desde luego también su trabajo terapéutico. Quienes gustan de hacer divisiones cuando hablan de la infidelidad masculina, bueno, pues hablan desde factores hasta biológicos. Para garantizar la especie, el hombre podría tener relaciones con más de una mujer. Entonces, digamos, la naturaleza se protege biológicamente y el hombre puede fecundar a más de una mujer. Cuando planteo esto ante un grupo de alumnos, bueno, las que primero se ríen son las mujeres, porque dicen, bueno, está bien la justificación. Bueno, pues esto dicen los que ven el aspecto biocultural de la infidelidad. Vivimos en muchos lugares, y bueno, quisiera referirme a México, vivimos en una sociedad androcéntrica, en un modelo patriarcal, en donde el varón es el centro y en donde gran cantidad de relaciones se establecen de esta forma vertical, asimétrica, en donde socioculturalmente se le atribuye más poder al hombre. Y dentro de esos poderes, pues está el derecho, entre comillas, a la infidelidad. Algunos de ustedes habrán conocido este derecho que existía en el porfiriato de los grandes hacendados, que se llamaba el derecho de pernada. El hacendado tenía el derecho de dormir con cualquier mujer, sea pareja o hija de los trabajadores, de los peones de las haciendas. Bueno, pues sigue creándose esta relación asimétrica de poder y bueno, se refleja mucho incluso en esta serie de dichos populares que ustedes recordarán. Entonces, bueno, tenemos este aspecto biológico, este aspecto sociocultural, en donde se plantea la infidelidad del hombre como por razones de este tipo. Y bueno, no quisiera ahondar más en esto. Más que hablar de sexo o de género, podríamos relacionar la infidelidad con los tipos de personalidad. Como que ahora suena más coherente. Es una forma de trascender cierto debate lúdico en donde se discute, bueno, ¿quiénes son más infieles, las mujeres o los hombres? Y de ahí se viene una serie de comentarios chuscos que a veces acaban en verdaderos problemas, muchas veces conyugales, muchas veces de la pareja. Y bueno, a mí me parecen falsos dilemas. La infidelidad es la infidelidad del ser humano y más que relacionarla con el género o con el sexo, creo que como terapeutas nos vendría mejor poner énfasis en los tipos de personalidad, como haremos al final de esta conferencia. Bien, bueno, pues igual aquí tenemos a los que hablan de las causas de la infidelidad femenina. Se ha detectado que
en mujeres pertenecientes a jóvenes generaciones, los casos de infidelidad tienen una mayor incidencia. Algunos dicen que se rompe esa gráfica tradicional en donde en todas las edades de los integrantes de la pareja, el número de hombres infieles superaba al de mujeres. Llegamos a un momento en que entre las jóvenes generaciones, mujeres que tienen estudios profesionales, que tienen empleos bien remunerados, que tienen una mentalidad proveniente de una sociedad que se moderniza, de unos medios de comunicación y de educación, de divulgación masiva, en donde ya se cuestiona la exclusividad de la pareja, en donde ya no hay una mala disposición a la infidelidad. Bueno, encontramos que este tipo de mujeres empieza a tener casi una relación, casi un porcentaje equiparable en el caso de incidencia de infidelidades. En otras palabras, en jóvenes generaciones la infidelidad estaría algo así como un 50-50. Saben que hay una danza de cifras y de estadísticas y sabemos también lo difícil que es obtener una información veraz, una información fidedigna sobre la infidelidad. ¿Por qué? Porque esto sería un contrasentido. La infidelidad tiene como una de sus características principales el secreto. Entonces no cualquiera puede responder en una encuesta con toda la verdad, con toda la honestidad, y lamentablemente pues tenemos estadísticas desvirtuadas. En el caso de las mujeres, se habla, por ejemplo, de causas, pues el abandono, la soledad, el rechazo, el menosprecio dentro de este modelo androcéntrico, la mayor carga de responsabilidades, el hogar y el cuidado de los hijos, en fin, pues hay una serie de factores que se comentan, pero bueno, yo prefiero hablar de tipos de personalidad como mencionaba. Bueno, pues aquí tenemos graficada este acerto, esta otra conclusión que quisiera que fuera quedando. En nuestra especialidad en terapia de pareja, hacemos mucho énfasis en todo un módulo que se dedica a la infidelidad, los temas que van muy relacionados, como son los celos y la posesividad. Como por definición, la pareja es una relación diádica, en donde hay una serie de interacciones, en donde hay formas de comunicación, en donde hay proyectos de vida, de dos. La palabra pareja, que para muchos pues ya es como un ideal, porque en realidad hasta donde se conoce son muy pocas las parejas que se plantean como una relación equilibrada y equitativa en términos de poder, en términos de decisión, en términos de ingreso, en términos de vitalidad, en términos de roles, etc. Pero a fin de cuentas hablamos de una relación diádica. Hay una diada. El modelo más tradicional vería esta diada como un sistema cerrado, con un acuerdo explícito de exclusividad en el tiempo y el espacio. Pero de pronto, en este proceso del ciclo de la pareja, ya no solamente encontramos a A y B, a él y a ella, a él y a él, o a ella y a ella. Ya encontramos a A y B
más un tercero en discordia. Fíjense ustedes, conocerán bien, existen teorías que nos dicen que la mejor forma de mantener una relación equilibrada es cuando alguno de sus integrantes establece una relación extra pareja, extramarital, extraconyugal. Mencionan que esto baja el nivel de estrés, el nivel de irritabilidad, y bueno, hay una serie de estadísticas con las cuales prueban que esto es posible y que esto ocurre. Tenemos la postura opuesta, simplemente el otro día me decía en terapia una paciente, no, cuando entra un tercero en discordia, la relación está llamada a tener graves problemas, porque entra la competencia entre una y otra de esas dos personas, con las cuales uno de ellos pretende tener relaciones simultáneas, y bueno, esto nunca acaba bien, este conflicto. Puede ser que algún día se resuelva, pero puede ser que no se olvide. Y cuando esta paciente me mencionaba esta situación, pasaba por mi mente un proverbio, no sé cuál es su origen, que decía, la mujer olvida una infidelidad, pero no la perdona. El hombre la perdona, pero no la olvida. Bueno, alguien podría decir al revés los términos, pero tenemos estos dos elementos importantes, el olvido y el perdón de las infidelidades. Entonces, bueno, esto genera un conflicto. Esta tercera persona, este tercero en discordia con el que se establece el vínculo triangular, bueno, es algo que se mantiene en secreto, porque es una transgresión al acuerdo original. A veces ese acuerdo no se lleva a términos explícitos, porque una persona le dice, ¿me vas a ser fiel? Sí, y tú también fiel. Y bueno, a muchos no se les ocurre preguntarse qué van a entender por infidelidad. ¿Van a entender por infidelidad una noche de copas? ¿Van a entender por infidelidad una relación paralela que dure décadas? ¿Van a entender por infidelidad todos estos mensajes de corte romántico, incluso sexual, que circulan por las redes sociales? ¿Van a entender por infidelidad la pornografía que se presenta en Internet? Recuerdo un caso de una pareja que entre problemas, ella trabajaba en un table, además era ecologista, era norteamericana. Él trabajaba también en una empresa, pero era un adicto a la pornografía. Esta mujer llega quejándose de que su marido le era infiel porque veía pornografía, y él simplemente le contestó, oye, pues cuando tú estabas en el table, yo nunca te reclamé nada. Entonces, es difícil a veces llegar a dialogar y llegar a acuerdos sobre lo que vamos a entender por infidelidad. Y bueno, quizá porque todo esto se da en momentos de una etapa muy especial de la relación de pareja que todos ustedes conocen, que es el enamoramiento. Cuando queremos pensar y sentir todo, menos lo que sean problemas. Bueno, oye, pues ¿cómo vamos a hablar de la infidelidad si ahorita estamos en un momento cumbre, en un momento disfrutable? ¿Cómo nos vamos a meter a este tipo de acuerdos? ¿O qué desde el principio va a ser la desconfianza? En fin,
Entonces, bueno, también este proceso del ciclo nos dificulta abordar estos temas con libertad, con naturalidad, con espontaneidad, como que diría en contrasentido de este enamoramiento en donde hay una gran fe, una gran confianza en que la relación es lo máximo y es entregar todo de una vez y para siempre y compartirlo. Pero bueno, en realidad hace falta ese diálogo. Bueno, en esta relación triangular de infidelidad, consideramos que cada quien debe quedarse con su parte. Es decir, hay que ver las características de al menos estas 3, a veces 4, personas implicadas en el caso de que cada uno de los integrantes de la pareja tenga también una relación extra pareja. Bien, bueno, pues la persona que es el engañador tiene importantes características. Se siente con poder, se siente con dominio, pero al mismo tiempo puede también desarrollar una sensación de culpabilidad. Sobre todo cuando es descubierto, bueno, entonces busca manipular la información, muchas veces miente, raras veces se admite la infidelidad de entrada, y entonces empieza a manipular, y cuando llegan a la terapia, quieren seguir esta misma tendencia, mentir y manipular al terapeuta. ¿Por qué? Porque muchas veces para reconstruir la pareja uno pone de condición, generalmente el agraviado, el ofendido, que se vaya a terapia. En ese sentido, el que va a terapia forzado o condicionado, pues no reconoce, en la mayoría de los casos, de entrada no reconoce la infidelidad. La persona que es engañada, la persona que es traicionada, puede pasar por una diversidad de procesos. Pueden ir estos procesos de la ansiedad a la depresión. Pueden ir estos procesos desde el deseo violento de castigar al infiel o a la infiel, o bien hasta la evitación. Ya fuiste infiel, no te quiero ver, me quiero ir de la casa, quiero que te vayas. Vamos a dormir, no en camas separadas, en cuartos separados. No quiero contacto. Entonces, no digamos relación física o sexual, no quiero cercanía. Entonces, bueno, la posibilidad de las reacciones son muchas. Algunos consideran que la persona que ha sido engañada entra en un proceso de estrés postraumático. Y esto tiene consecuencias, tiene reacciones, tiene consecuencias cognitivas, consecuencias afectivas, consecuencias conductuales. Muchas veces se asustan los pacientes de sus reacciones, pero parte de nuestro trabajo como terapeutas es llevarles a la comprensión de, bueno, que esta es una reacción naturalmente humana. Y bueno, pues esto les aligera la vida y les quita también el sentimiento de culpabilidad. Y bueno, pues el tercero en discordia, pues muchas veces tiene reacciones diferentes según sea el caso. Muchas veces dicen así, bueno, pues yo también fui engañado, yo también fui engañada por esta misma persona. Así se presenta en una obra de teatro de Emilio Carballido que se llamaba Rosa de dos aromas, en donde un profesor universitario tiene relación con una alumna, y bueno, él ya tenía una relación matrimonial y una relación de pareja extramatrimonial,
y bueno, a él lo meten a la cárcel, ahí se conocen las dos mujeres, y bueno, hacen una alianza contra él. Entonces, bueno, las reacciones del tercero en discordia pueden ser a veces muy competitivas, pueden ser muy agresivas, a veces pueden generarles sentimientos de culpabilidad por destruir una relación o una familia, sentimientos de enojo por sentirse también que sufrieron engaño. Cuando hablamos de la infidelidad, pocas veces se trata este tema de el tercero en discordia. No nos olvidemos también de estas personas, son personas que llegan a necesitar, también merecen desde luego una atención terapéutica. Llegamos a este punto terapéutico. ¿Qué hacemos con los infieles? Bueno, aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias buscamos una formación integral de los terapeutas. Buscamos que tengan una visión general de lo que es la historia, los componentes, las tipologías de las parejas, y después cómo son los modelos de intervención en el psicoanálisis, en el enfoque cognitivo-conductual, en las diferentes vertientes del enfoque sistémico, en el enfoque gestáltico y humanista. Y después vemos también cómo se resuelven, ya teniendo todo este background de conocimientos, todo este bagaje conceptual y práctico, cómo atender los casos más frecuentes como infidelidad, celos, posesividad, violencia, competencia, problemas de comunicación, problemas de sexualidad, codependencia, separación, divorcio, etc. Para trabajar con la infidelidad necesitamos dominar bien, conocer bien en la teoría y en la práctica lo que es la relación de pareja en general. Porque la infidelidad se resume, yo diría que todos los otros trastornos y conflictos también, pero en este especialmente se resume toda la problemática y toda la complejidad de la pareja. Por eso, bueno, es muy importante tener toda esta preparación para poder brindar un mejor apoyo, una mejor atención terapéutica cuando llegan las parejas con este motivo de consulta, que es la infidelidad. Bueno, decíamos que es muy importante conocer cómo se desenvuelve la pareja, ya que está ahí con nosotros en terapia, cómo es su componente relacional, en qué momento del ciclo se encuentra, qué tipología de pareja tienen y cuáles las características de la personalidad de cada uno de ellos. Porque no es lo mismo la infidelidad que podría haber en un agresivo pasivo que en un narcisista o en un limítrofe. Por ejemplo, si pensamos en el modo esquizoide, esta persona que se aísla, esta persona que se repliega, bueno, muchas veces no comete infidelidad, pero su pareja, al sentirse sola, abandonada, desatendida, busca otros espacios y en esos espacios puede encontrar una relación de pareja, una aventura, en fin. Por ejemplo, el modo narcisista, esta personalidad que busca de atención y reconocimiento, bueno, pues tiene esta tendencia a establecer una serie de relaciones cercanas en donde esta persona narcisista sea el centro de admiración, sea el centro de atención, y bueno, en estos procesos de cercanía, de comunicación, en fin, existe la posibilidad de que se entable también una relación de pareja.
El modo paranoide, con sus celos, con su desconfianza, bueno, pues también va creando unas condiciones difíciles de comunicación y de convivencia con su pareja. Quienes tienen a parejas recordarán mucho esta frase que uno le llega a decir al otro: bueno, si tú crees que soy infiel, no lo he sido, pero ahora lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues también en términos sistémicos, esto se puede llevar a una profecía autocumplida. La infidelidad y el obsesivo compulsivo, bueno, en algunas personas hay una fuerte compulsión a la relación sexual, una fuerte compulsión a la relación emocional. Conseguir este tipo de relaciones se vuelve su obsesión, se vuelve su mecanismo de seguridad. Y bueno, pues esto puede llevar a la infidelidad. El agresivo pasivo, bien. Cuando una persona sufre de infidelidad y es un agresivo pasivo o un pasivo agresivo, bueno, parece que acepta, pero en cualquier momento está recordando ese evento, está lastimando a la persona con ese evento, se queda fijado en él y bueno, se vuelve motivo recurrente de todas las discusiones, de todos los conflictos de pareja. Los pacientes borderline, los pacientes limítrofes, bueno, pues uno de los criterios para distinguir a un paciente limítrofe, aparte de que son pacientes polisintomáticos, es que son personas que tienen adicción o compulsión por la actividad sexual, son personas que tienden al poliamor, a tener parejas múltiples, son personas tendientes a relaciones intensas y bueno, son componentes donde hablábamos de la psicología social, de los escenarios, bueno, donde hay alcohol, donde hay droga, puede ser un espacio propicio para que surjan también este tipo de relaciones de infidelidad. La persona histriónica, bueno, pues en sí misma es seductora, bueno, pues igualmente puede llevar a procesos de infidelidad. Y el antisocial, con su carisma, con su ángel, bueno, pues también lleva también a este proceso. Bueno, pues esto es lo que vemos en la terapia individual, todos estos componentes, incluyendo el tipo de personalidad. Revisamos cuáles son los ciclos, cuáles son los aprendizajes que las personas han adquirido en su familia de origen y cómo los reproducen en sus relaciones de pareja. Y bueno, pues encontramos aquí mucho el punto de la infidelidad. Bueno, en la terapia de pareja, las tendencias más recientes nos dicen que hay que incluir un elemento fundamental que es el perdón. ¿Cuál sería la ruta a seguir en una terapia de pareja para trabajar la infidelidad? Bueno, llega la pareja, nos da su motivo de consulta, exploramos la relación, cuál ha sido su historia, exploramos este punto de la infidelidad y la evaluamos, cuál es su intensidad, cuál es su complejidad. Después viene esta parte en donde el proceso continúa con dos actitudes importantes, la de perdonar y la de solicitar el perdón. Cuando una pareja está en un proceso de infidelidad por primera vez, este puede ser un camino privilegiado para reconstruir el vínculo. La persona que cometió la infidelidad debe reconocerla honestamente y también en ese reconocimiento debe ir un deseo de cambio.
si hay esa honestidad, entonces la otra persona de la pareja, bueno, debe escuchar y bueno, y debe estar atenta a recibir esa solicitud de perdón y a trabajarlo, porque el perdón no se logra de la noche a la mañana. Cuando se da este acuerdo de pedir perdón y de otorgar el perdón, se replantea un nuevo convenio, un nuevo acuerdo de pareja para reconstruir el vínculo. Y aquí se formulan dos compromisos. El que cometió la infidelidad se compromete a ser respetuoso del acuerdo nuevo, y la persona que sufrió la infidelidad se compromete a desarrollar la confianza. Este acuerdo puede ser más detallado, pero bueno, sería la base para, a partir del perdón, reconstruir una relación. Y este acuerdo puede ser motivador, rescatar en cada uno de ellos el amor que queda, el sentimiento de tener esta compañía, este compañero de vida, y refrendar la fidelidad como un acuerdo común de fe en ese proyecto para disfrutar de este encuentro, de esta relación diádica, para que nos lleve a formas mejores de vivir y a ser mejores personas. Bueno, también, si no es posible este proceso del perdón, bueno, podemos pensar en que la pareja se disuelva y que esto se haga con la menor cuota de dolor posible. Recordemos que la terapia de pareja, desde el principio, le planteamos a los pacientes, tiene dos posibilidades: la disolución de la pareja o la reconstrucción del vínculo. Y esto sería lo que les plantearíamos a ellos en esta temática también de la infidelidad. Pues estas han sido algunas pinceladas de este tema complejo, de este tema vasto, que tiene muchísimas aristas, muchísimos enfoques, muchísimas cifras. Espero que, bueno, que este tema cumpla sus expectativas. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias estamos ofreciendo la especialidad para formar terapeutas de pareja, tal como acabo de describir en el programa. Esta es una especialidad que está diseñada en forma modular, el aprendizaje por competencias, y que, atención, tenemos en varias modalidades. Modalidad presencial es una, modalidad de clases en vivo por internet es otra, y bueno, la propia terapia en línea, en donde cada quien va haciendo la especialidad a su ritmo. Estamos trabajando con un 50% práctica y un 50% teoría. Estamos por iniciar las clases de la especialidad en terapia de pareja. Son a partir del lunes 4 de abril, y todos los lunes, es una vez por semana, todos los lunes estaremos impartiendo esta especialidad siguiendo el calendario de la SEP. El horario, hora central de la Ciudad de México, es de 5:30 a 8:30. Y algo muy importante, el Centro Vivencial de Psicoterapias es una asociación civil y contamos con medias becas. Entonces tenemos un número limitado de ellas. Si están interesados, al final van a aparecer nuestros puntos de contacto y pueden buscarnos y solicitar esa media beca. Pasamos ahora a este punto de las preguntas y las respuestas. Estoy recibiendo felicitaciones y personas interesadas en inscribirse a la especialidad de varias partes de la República. Gracias por las felicitaciones y bueno, por favor, contáctenos, con mucho gusto atenderemos
Sabemos que, bueno, la situación económica nos pide que tengamos mecanismos de cooperación con los alumnos. Bien, Regina Martínez nos pregunta, ¿podemos decir palabras o hacer acciones clave para evitar que la pareja sea infiel? Acciones clave, yo creo que sí, hay muchas. Buscar interacciones positivas, interacciones que muestren apoyo, que muestren afecto, que muestren cercanía, que muestren el expresarle a mi pareja que es una persona que genera mi interés, mi pasión, mi deseo, y bueno, sería una de las posibilidades de tener una comunicación muy importante, que sea una comunicación positiva, romántica y abierta, y que sean acciones de afecto, de intercambio, de apoyo, de comunicación. Y plantear un acuerdo muy específico. Bueno, efectivamente, siempre hay que plantear un acuerdo específico y volver a él con la mejor disposición, con una disposición no de conflicto, sino con esta comunicación, y no con una comunicación negativa, violenta y cerrada, sino siempre abierta. Volver a confiar es difícil y debe ser trabajo de los dos o solo de la persona que engañó. No, la confianza es una tarea de la pareja. La confianza se reconstruye en el tiempo, uno respetando el acuerdo y el otro, bueno, pues poniendo su mejor actitud, su mejor disposición para la reconstrucción. Estela Carolina nos dice, no entendí exactamente la diferencia entre una infidelidad sexual y una emocional. Desde mi punto de vista, Carolina, realmente es difícil poner límites, diferenciar entre un tipo de infidelidad y otra. Yo prefiero hablar en términos holísticos. Hay algunos autores que nos hablan de la infidelidad sexual cuando hay contacto epidérmico, cuando hay contacto genital, cuando hay contacto corporal. La infidelidad emocional solamente se refiere a cuando hay una intimidad en el sentido de una amistad, en el sentido de un apoyo mutuo, en el sentido de una contención en momentos difíciles. Esto sería la infidelidad emocional. Dice, un momento, ¿puede una persona amar a la pareja pero no sentir satisfacción sexual? Sin embargo, con la otra persona esa parte es placentera, aun cuando los dos tienen parejas estables. Conocemos esta situación de la naturaleza humana, que vivimos en medio de polaridades y en medio de contradicciones. Algo muy importante que quisiera dejar como una conclusión es que cuando se presenta la infidelidad, trabajamos tanto en terapia individual con cada uno de ellos como en terapia de pareja. Y entonces, en la terapia individual exploramos junto con este paciente este tipo de contradicciones y bueno, procuramos que tenga una serie de insights sobre este punto para lograr una claridad y una direccionalidad y congruencia entre ambos para resolver estos dilemas. Dice Angélica de Lara, dice, pienso que la causa tiene que ver más con la educación del amor romántico tradicional, donde a los hombres se les permite tener varias parejas y a las mujeres se les señala. Pues sí, comentábamos este modelo tradicional, tiene que ver mucho con esta parte educativa, efectivamente, comparto esta idea. Julia Karina nos pregunta, ¿es conveniente perdonar una infidelidad? Cuando llega una pareja, nosotros le preguntamos a qué vienen, qué necesitan, qué quieren. Si existe todavía un vínculo de amor, un vínculo romántico, una posibilidad de seguir, bueno, pues en ese sentido es conveniente perdonar, pero no un perdón ingenuo,
no un perdón rápido, sino un perdón bien meditado y un perdón bien trabajado, que no vulnere la confianza en sí mismo, en sí misma, que no vulnere la autoestima ni el autoconcepto. Al contrario, que sea una forma de crecer y madurar. Lisbeth Pérez dice, ¿cómo saber si todavía siento amor por mi pareja después de una infidelidad? No te lo preguntes 24 horas después. Necesitamos un tiempo para asimilar, porque bueno, esto es como una crisis. Entonces, en momentos de crisis estamos en una situación de desequilibrio emocional, de vulnerabilidad. Entonces, hay que dejar pasar un tiempo de asimilación y lo mejor sería trabajarlo en terapia. Eh, Karina dice, ¿cómo proceder si se consigue el perdón pero no se logra conciliar? Bueno, si no se logra conciliar, pues entonces buscar la disolución del vínculo de la manera que genere una menor cuota de sufrimiento entre ambos y que, bueno, quizá pasando el tiempo, esta pareja pueda reencontrarse y quizá replantear su situación. Ok, todo un caso. Ok, ¿cómo ayudar al paciente con personalidad limítrofe a discernir los pensamientos irracionales de una infidelidad emocional? Bueno, primero que nada hay que hacer trabajo para buscar un modo más saludable, pasar de esta personalidad limítrofe no saludable a una personalidad más equilibrada emocionalmente. Y bueno, pues tenemos así que hacer primero un trabajo terapéutico. Eh, no solamente estaríamos hablando del pensamiento irracional, aunque sí sería una de las técnicas, pero eh, yo empezaría primero por un trabajo más en términos emocionales y sensoriales para trabajar con él. ¿Cómo recuperar la confianza en una persona que ha sido infiel? Bueno, pues eso es parte del trabajo, justamente, cómo recuperar la confianza, eh, haciendo el acuerdo, viendo, evaluándolo, qué tanto se cumple ese acuerdo en el paso del tiempo, y bueno, pues realmente los hechos es la mejor manera de recuperar la confianza. La confianza no se recupera en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podemos identificar a una persona potencialmente infiel antes de vincularnos sentimentalmente? Yo creo que siempre es posible, cuando encontramos esto en pareja, muchas veces nos dicen, había señales que yo no vi. Entonces, primero que nada, hay que tener una alerta no prejuiciada, una alerta atenta a conocer a la persona y bueno, pues ver también su personalidad, conocer un poco a su familia, cuál es el modelo de pareja que ha llevado su familia, saber un poco de la historia de esta persona, cómo han sido sus relaciones previas y ver su conducta cuando va junto a nosotros, ¿no? También nos vendría muy bien a todos los seres humanos que estamos eligiendo pareja ser un poco fenomenólogos. ¿Hasta qué punto está degradada la autoestima de una persona que ha tolerado varias infidelidades? Eh, bueno, si es una persona que no es una persona esquizoide, por ejemplo, sino que es una persona sensible, la degradación de la autoestima, del autoconcepto, incluso de la autoimagen, la autovaloración, están muy, muy degradados. Por eso parte de la terapia individual es reconstruir la autovaloración y el autoamor, el crecimiento de la persona para que desarrolle una seguridad en esta relación de pareja.
Por eso se toma terapia individual y terapia en conjunto. Así es. Ya que hubo infidelidad, ¿cómo sanar además de una terapia? Eva Cruz. Además de una terapia, bueno, eh, teniendo vivencias placenteras, ya sean en conjunto o individuales, eh, buscando personas de nuestra red de contención, pues también que nos escuchen, que nos den apoyo, eh, y bueno, buscar experiencias nuevas y positivas, alimentarnos de novedades que nos hagan crecer y disfrutar. Karen, por lo general la persona que engaña no quiere ir a terapia y se niega a aceptar su parte de error en este caso. ¿Cómo podemos trabajar de manera individual un acuerdo en pareja? Es complejo y es indicador. Si una persona que cometió la infidelidad no quiere ir a terapia, nos está mostrando un bajo nivel de voluntad de que las cosas cambien. Entonces, la pareja que sí desea, el integrante de la pareja que sí desea ir a la terapia individual, pues tiene que valorar si puede continuar así en una relación. Muy similar este caso. Dice, Ruth nos dice, ¿cómo podemos hacer que nuestra pareja reconozca que fue infiel y sea responsable? Una vez que se ha comprobado que sí lo es, pero no lo acepta. Ese es un trabajo de la terapia individual. Y bueno, pues recordemos que el terapeuta pues no puede ir en contra de la voluntad de los pacientes. Puede convocarlos a la honestidad, a la verdad, desarrollar toda esta técnica pascaliana de un discurso motivador, incentivador, estimulador, pero si el paciente no responde, pues entonces es difícil la reconstrucción. Guadalupe nos pregunta cómo abordaría dicho tema cuando el infiel no lo percibe como infidelidad. Pues bueno, pues esto es en terapia individual eh, y si contamos con la disposición del paciente, primero ayudarle a que él tenga clarificado su concepto y después que comparte ese concepto de fidelidad e infidelidad con su propia pareja y bueno, buscar un acuerdo conceptual del tema para que estén en la misma sintonía. Natalie comenta, ¿por qué la infidelidad siempre es vista como algo negativo cuando es algo que por naturaleza es necesaria? Yo no diría que siempre ha sido vista como algo negativo. Mencionaba el caso de los terapeutas que lo han visto también como una forma de equilibrio en las parejas. Y bueno, también sucede que junto a la infidelidad están otros temas como el engaño, la traición, la deslealtad. Y no confundir infidelidad con poliamor, por ejemplo. ¿Qué diferencia ve usted entre la infidelidad actual y la de los tiempos de nuestros padres o abuelos? Pues de hecho, qué bueno que ahora la infidelidad está subiendo sus niveles y que la infidelidad está llevando a más casos de divorcio. Pero en realidad el punto es que también el modelo de pareja se está desgajando y bueno, pues hay más información y pues esto son algunas diferencias clave. Catherine o Catarina, saludos. Gracias, Catherine. Saludos desde Colombia. ¿Qué hace si la infidelidad deja hijos a causa de esa infidelidad? Bueno, pues entonces hablamos que en la terapia, aparte de una terapia individual y una terapia de pareja, necesitamos una terapia familiar. Y bueno, así como es importante no olvidarnos del tercero en discordia, bueno, pues también no hay que olvidarnos de los hijos, de estas relaciones extramaritales. Y bueno,
muy importante lo que se va a plantear en la terapia individual de la persona que ha tenido hijos fuera del matrimonio. Es un asunto que tiene que resolver también en términos individuales. Hay que trabajarlo. En el caso de los noviazgos, nos pregunta María, ¿es recomendable llevar este proceso o se trata más de la personalidad individual? Siempre es recomendable, siempre es recomendable asistir pues a un apoyo terapéutico si hay dudas, sea noviazgo o no. Me es impresionante creer que una persona lo haga, perdonar cuando su pareja le miente tanto y sigue ahí con su pareja. Eva Cruz. Bien, Eva, sí, bueno, eh, hay muchas posturas con respecto al amor. Eh, eh, Algunos dividen el amor posesivo, distinguen el amor posesivo del amor maduro. Cuando tenemos un amor posesivo, difícilmente perdonamos. Cuando tenemos un amor más maduro, que ha superado tanto los apegos, que sabe que todos, yo y los demás incluidos, somos seres falibles, bueno, podemos plantearnos al menos la pregunta de si puedo perdonar. Hay muchas preguntas, no podemos responderlas todas. Una última, las demás serán contestadas vía correo. Dice Anaí, ¿en qué momento deja de intentar salvarse una relación? Bien, bueno, en el momento en que se han tenido sesiones individuales y sesiones de pareja, y a pesar de las tareas que les hemos dejado a los pacientes, a pesar del trabajo hecho en la propia sesión, en la terapia en curso, ellos persisten en su decisión. En ese momento empezamos a trabajar, si así lo deciden los pacientes, por una reconstrucción sin agresión, por una disolución, perdón, una disolución sin agresión y sin dolor. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias, Nicandro. Bien, bueno, pues Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, amigos de la red. Ha sido un gusto exponer estas reflexiones frente a ustedes, motivar su interés y también su deseo de conocer más sobre este trabajo terapéutico de gran importancia. Deseo que sus expectativas se hayan cumplido. Por favor, síganos en esta serie de webinars. Eh, Vamos a tener otra muy interesante sobre la infidelidad y las redes sociales y otra sobre celos y posesividad. Entonces, bueno, espero que también sean de su interés y quienes estén también interesados en nuestra media beca, no duden en contactarnos, estamos aquí a sus órdenes. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias por sus comentarios de felicitación, se los agradezco en verdad. Muchas buenas noches. Gracias, Laura. Pues,